Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. En el marco de la agenda de eventos de la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 96º aniversario de la Constitución Política Local, el prestigiado constitucionalista Dr. Miguel Carbonell impartirá su conferencia magistral con el tema Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Una nueva Constitución o una Constitución reformada? Esta tarde nos honra con su presencia el diputado Carlos Alberto García González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas. Buenas tardes. El licenciado Abelardo Perales Meléndez, en representación del gobernador constitucional del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca. Bienvenido, señor. Agradecemos la presencia de los diputados integrantes de la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 96º aniversario de la Constitución Política Local, la diputada Irma Amelia García Velasco y el diputado Rafael González Benavides. Bienvenidos. A los diputados integrantes de la 63ª legislatura que hoy nos honran con su presencia, muchas gracias. Bienvenidos. De igual forma, agradecemos la presencia de la diputada Isis Cantú Manzano. Bienvenida, diputada. Agradecemos también la presencia del licenciado David Cerda Zúñiga, secretario general del Congreso del Estado. Buenas tardes, señor. Y demás autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, medios de información, gracias por su presencia. Acto seguido, escucharemos una semblanza del doctor Miguel Carbonell a cargo de la diputada Irma Amelia García Velasco. Adelante. Muy buenas tardes. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Autor de 72 libros y coordinador o compilador de otras 59 obras, ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas en 5 idiomas. Ha dictado más de 1,400 cursos y conferencias en México y en otros países, con temas como la vigencia de los principios constitucionales del artículo 3º constitucional, la reforma constitucional en materia político-electoral, Parlamento y representación en el Estado democrático, curso taller, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, entre muchos otros más. Le han otorgado varios premios y reconocimientos, como el Premio Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Este es el currículum del doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, diputada. Bien, pues tiene el uso de la palabra el doctor Miguel Carbonell. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran privilegio y un honor estar nuevamente aquí, nuevamente
en Tamaulipas y en particular en esta sede de la legislatura local a la que he tenido oportunidad de acudir en otras ocasiones con diversos motivos y a lo largo de distintas legislaturas. Gracias a quienes hicieron posible este nuevo evento, al presidente, por supuesto, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Comisión Conmemorativa del Centenario de la Carta Magna de Querétaro, a todas y todos los diputados, gracias por la lectura de la síntesis curricular. Saludo a mi amigo Abelardo, que desde hace tiempo, desde hace muchos años, 17 años, coincidimos en una lucha ciudadana, en una lucha cívica en favor de la igualdad y en contra de la discriminación, en un proyecto que encabezó, lo digo con orgullo, lo digo con satisfacción personal, Gilberto Rincón Gallardo. Gilberto nos convocó a Abelardo y a un servidor para formar parte de la integración original del Consejo Nacional para prevenir la discriminación y pues me da mucho gusto, por supuesto, volver a coincidir. Saludo a todas y todos ustedes, a los representantes, me imagino que también alguno habrá de los medios de comunicación que seguirán el desarrollo de esta intervención. Estamos cumpliendo 100 años de la Carta de Querétaro. El 5 de febrero de 1917 se publicaba en el Diario Oficial de la Federación un texto constitucional completamente nuevo, pese a que en el decreto de promulgación se señalaba que era una reforma a la Constitución de 1857. El decreto de reforma dice literalmente Constitución de los Estados Unidos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, que reforma a la Constitución de 5 de febrero de 1857. Y ahora México llega a el primer centenario de la Carta Magna, y estimo que es muy buena la pregunta que fue establecida por los organizadores de esta conferencia sobre si necesitamos una Constitución nueva o si más bien hay que continuar con esta lógica de las reformas, que es lo que hemos tenido en estos últimos años, por supuesto. Para poder contestar esta pregunta, quisiera compartir con ustedes alguna reflexión de orden contextual, alguna reflexión previa que nos ubique en el momento en el que estamos viviendo en materia de derecho constitucional. Y la primera pregunta, la pregunta importante que nos tenemos que hacer de arranque es si hay algo que celebrar. Estamos conmemorando, pero ¿verdaderamente tenemos algo que celebrar? Y yo creo que sí. Yo creo que no solamente tenemos algo que celebrar, yo creo que tenemos mucho que celebrar. Tenemos que celebrar los que somos abogadas o abogados, los que nos dedicamos al derecho constitucional, los que valoramos el Estado de Derecho y los que valoramos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero creo que también hay una celebración que va más allá de quienes nos dedicamos al derecho. Hay una celebración que va más allá incluso de los políticos que hoy están aquí. Y esa es la celebración que tiene que hacer el pueblo de México, que tiene que hacer todo ciudadano mexicano en conmemoración de esta Carta Magna. ¿Y cuál es la razón para ello? ¿Por qué creo que no es retórica lo que estoy mencionando? Porque escuchaba hace unos días, como seguramente también lo hicieron muchas y muchos de ustedes, al presidente de la República en un discurso televisado a propósito de este tema difícil, de este tema que ha generado pues una cierta inconformidad social del llamado gasolinazo. En ese discurso el presidente Enrique Peña Nieto dijo: convoco a la unidad nacional. Es un concepto que me llamó mucho la atención. Convoco a aquello que nos une como mexicanos, le escuché decir en su discurso al presidente. Y después de escucharlo y de reflexionar durante un buen rato sobre su intervención, porque ustedes saben, no digo nada que ninguno de ustedes no sepa. Yo escribo en el periódico desde hace muchos años, escribo artículos, escribo libros y
Pues hay veces que estoy de acuerdo con el presidente y hay veces que no estoy de acuerdo con el presidente. Hay veces que no me gusta lo que escucho de parte del titular del Ejecutivo o de gente de su gabinete, y hay veces también, para repartir parejo, pues no quiero que se vaya de un lado nada más, hay veces que también escucho a los líderes de la oposición y siento una pena ajena enorme. Me parece que, en fin, no están dando un diagnóstico preciso de la realidad de este país. Pero cuando escuché a Enrique Peña Nieto hablar de la unidad nacional, me quedé pensando sobre qué base. ¿Cómo quiere el presidente que nos unamos? ¿Cuál es nuestro terreno común? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es la Constitución. ¿Qué es lo que nos une como mexicanos? ¿Qué es aquello en lo que todos deberíamos estar de acuerdo? Los votantes del PRI, los votantes del PAN, los votantes del PRD, los votantes del Verde o de Morena o de, no sé, no quiero olvidar a ninguno, ¿cuál me falta? Del PT, de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, por supuesto, quienes profesan una determinada religión u otra religión o ninguna religión, quienes piensan que México debería tender más hacia Estados Unidos y quien dice busquemos otros mercados para el desarrollo económico del país, quienes profesan una cierta tendencia sexual u otra tendencia o preferencia, como se dice ahora, sexual, pero en esa enorme diversidad, quienes ganan mucho dinero o quienes somos de clase media o quienes están más rezagados en el ingreso, ¿qué es aquello que nos une a todos? ¿Qué es aquello que supone un terreno común? ¿Qué es aquello que puede servir como palanca para diseñar un futuro mejor para el país en su conjunto, para estos 122 millones de personas que somos quienes vivimos en el territorio nacional? Y la única respuesta que encontré, la única posible respuesta que me parece que nos debería conjuntar como país es la Constitución. Porque la Constitución no puede ser de unos o de otros. No puede ser la Constitución del PRI, o no puede ser la Constitución del PAN, o no puede ser la Constitución de la Ciudad de México, o la Constitución de las clases medias o de las clases urbanas. Es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A la pregunta, ¿hay algo que celebrar? Yo les diría, hay mucho que celebrar. Y en este país en donde, por razones que hoy no vamos a tocar ni a desentrañar, hay tantas malas noticias, porque sí hay muchas malas noticias. Por lo menos agarrémonos a una buena noticia, por lo menos veamos aquello que nos une, aquello que nos convoca a todos, y esa es la Constitución mexicana. ¿Cómo estamos hoy en materia de constitucionalismo? Si Venustiano Carranza, que fue el autor del proyecto de Constitución que presentó el día 1 de diciembre de 1916 en el Teatro de la República de Querétaro, por cierto, con un discurso inaugural del Congreso Constituyente de un nivel sobresaliente, no sé si lo han tenido oportunidad de revisar, vean el discurso de Carranza en la apertura del Congreso Constituyente de Querétaro. Es una pieza oratoria, política, jurídica, de un hombre, Carranza lo fue, por supuesto, de un hombre de letras, de un hombre culto, de un hombre leído, de un hombre avesado en las tareas de la guerra, porque de ahí venía, por supuesto, Carranza era militar, pero también en las tareas del espíritu. Ese es un discurso fenomenal. Y sin embargo, si hoy Carranza despertara, difícilmente podría reconocer a la Constitución mexicana vigente como aquello que emanó del Congreso Constitucional de Querétaro. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una Constitución profundamente reformada. ¿Qué tanto? Al día de hoy se han publicado 229 decretos de reforma constitucional. El último fue publicado el 15 de agosto del año pasado y fue una modificación puntual al artículo 11 en materia de asilo y refugio. En estos 229 decretos de reforma se han incluido, porque un decreto naturalmente puede suponer varias modificaciones puntuales, se adiciona un párrafo, se modifica una fracción, se deroga otra parte, en fin.
han supuesto en un cálculo grueso más de 700 modificaciones. 700 modificaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en estos 100 años. Aquí hay muchos jóvenes, estoy viendo a muchos jóvenes que a lo mejor dicen, bueno, ¿serán muchas o serán pocas? ¿Qué tanto son 700, verdad? Déjenme ofrecer un contexto de derecho comparado para saber qué tantas son. La Constitución norteamericana es de 1787, la Carta de Filadelfia fue promulgada y redactada por los Founding Fathers, por los padres fundadores de la República Norteamericana en Filadelfia en 1787, y al día de hoy, esto es más de 225 años de vigencia, tiene 27 enmiendas. Allá les llaman enmiendas, no les llaman reformas, y no se incorporan al texto constitucional, sino que aparecen en una lista al final de la Constitución. Se van agregando, se van sumando, pues no se subsumen en el texto, que es lo que nosotros hacemos. 225 años, 27 enmiendas. La última fue promulgada por el presidente William Jefferson Clinton en 1992. De 1992 hasta acá no ha habido una sola reforma a la Constitución Federal Norteamericana. 27 enmiendas de ellos, nosotros 700 modificaciones. Otro referente para América Latina, para Iberoamérica, mejor dicho, la Constitución española, que es producto de la transición a la democracia, del tránsito a la democracia, después de que fallece el 20 de noviembre de 1975 el dictador Francisco Franco, esta Constitución del 6 de diciembre de 1978, hasta el día de hoy ha tenido 3 reformas. De 1978 al día de hoy ha tenido únicamente 3 reformas. Nosotros en estos 100 años, repito, 700 modificaciones. Y la verdad es que tal parece que apretamos el acelerador en materia de reforma constitucional, tal parece que cada vez vamos más rápido y que cada vez necesitamos más y más reformas. Déjenme, les doy algunas cifras, ya no en abstracto, ya no en general, sino particularizando en algunos, seleccioné algunos para ustedes, no todos por supuesto, pero en algunos periodos presidenciales. La primera reforma constitucional se publica bajo el mandato del presidente Álvaro Obregón. En su periodo de gobierno, Álvaro Obregón modificó 8 artículos. El presidente Emilio Portes Gil modificó solamente 2, que fue el mismo número de reformas que tuvo en su periodo de gobierno el presidente Ruiz Cortines. En cambio, cuando vamos avanzando en el tiempo, nos encontramos que en el sexenio de Luis Echeverría se modificaron 40 artículos de la Constitución. En el de Miguel de la Madrid, que era profesor de Derecho Constitucional, por cierto, en la Facultad de Derecho de la UNAM, él era constitucionalista, se modificaron 66 artículos de la Constitución. Cuando gobernó el presidente Ernesto Zedillo, que no era abogado, era economista, por supuesto, se modificaron 77 artículos de la Constitución. Con el presidente Calderón, que sí era abogado, egresado de una ilustrísima escuela de Derecho, muy prestigiosa, la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, se modificaron 110 artículos de la Constitución. Y en los 4 años de gobierno de otro presidente abogado, Enrique Peña Nieto, egresado, como todas y todos ustedes saben, de la Universidad Panamericana, una universidad de excelencia verdaderamente destacada de la Ciudad de México, en estos 4 años van 147 artículos modificados y todavía no termina, y ya hay varias reformas que están pendientes de publicación. En los siguientes días o semanas los veremos en el Diario Oficial de la Federación. Paréntesis, dicen, yo sé, porque a lo mejor unos de ustedes están ahorita haciendo cara de, pero a ver, seguramente debe haber un error en esta numeralia, porque ¿cómo es posible que se hayan modificado 147 artículos si la Constitución solo tiene 136? ¿Cómo es posible? Ahí les va la respuesta es esta, es que hay artículos que se han modificado varias veces. En este conteo es cuántas veces se han modificado artículos de la Constitución. Y hay artículos que se han modificado varias veces con pocas semanas de diferencia.
Por ejemplo, una reforma al artículo 6º constitucional que 2 semanas después se volvió a modificar. Entonces, realmente estamos ante una aceleración de reformas constitucionales. Y vienen otras reformas. Platicaba con los diputados que vienen 2 muy importantes, de las cuales ustedes deben estar, por supuesto, al tanto, y estimo, así lo valoro en lo personal, muy positivas. Entiendo que una ya fue aprobada por la Cámara, por la legislatura local en Tamaulipas, y felicito públicamente a los legisladores por haberlo hecho. Me refiero a la reforma laboral, la reforma del procedimiento laboral. Es fundamental para este país y espero que se publique pronto. Claro que hay personas, hay abogados a los que no les va a gustar esta reforma, ni modo, y van a ser sacrificados intereses de cierto tipo, que ya se imaginan ustedes cuáles son. ¿Por qué? Porque desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y ¿saben qué? ¡Qué bueno! Enhorabuena, ya era hora. Es más, se tardaron. Porque hay que reconocer lo que no funciona. Y lo que no funciona, adiós. Es como en la vida, esto es como en el tema conyugal, ¿verdad? ¿Para qué te empeñas en echar adelante un matrimonio que no funciona? No quiero mandar mensajes subliminales, pero ya cada quien sacará sus cuentas, ¿verdad? Pero la verdad es que la jurisdicción laboral en México no estaba funcionando. Y esta reforma, que ya fue aprobada por la legislatura local de Tamaulipas y que habrá de integrarse a la Constitución General de la República, es una reforma muy buena, y hay que apoyar las reformas buenas porque sí las hay. Y la otra que ya viene, y entiendo que será motivo de deliberación, análisis, y en su caso será votada en esta legislatura, y deseo, lo digo con toda sinceridad y con respeto a la tarea de los legisladores, pero si de mí dependiera sería en sus términos aprobada, porque es muy buena reforma, la de justicia cotidiana. Es una reforma así llamada, es una reforma iniciativa, debe también señalarse en su origen, nutrida por 2 instituciones académicas de élite en este país. Esa iniciativa está nutrida de ideas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, que elaboraron foros, hicieron foros de consulta, redactaron documentos, se los hicieron llegar al presidente de la República, y el presidente de la República, tal cual llegó el documento, lo envió a modo de iniciativa de reforma constitucional. Y va a cambiar muchas cosas, Debo decir también algo que a lo mejor no les va a gustar, perdonen que se los diga, les pido una disculpa por esto, pero lo tengo que decir como es y voy a intentar defenderlo. Es una reforma que, dentro de las muchas cosas positivas que tiene una con la que estoy 100% de acuerdo, que les quita una facultad a ustedes, a los estados, les quita una facultad a los legisladores locales, la facultad de legislar en materia de procedimiento civil y familiar. Porque el presidente Peña Nieto estima, y yo estoy de acuerdo, que es mejor caminar al modelo que tenemos en materia penal. En materia penal, recuerden, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que creo que ha funcionado, creo que es una legislación perfectible sin duda, pero ahí está. En esta iniciativa se propone que haya un Código Nacional, que será promulgado por el Congreso de la Unión en materia de procedimiento civil y familiar, de tal suerte que podamos avanzar como país en la determinación de cuál es el procedimiento civil y familiar que habrá de observarse en todo el territorio nacional, y con eso ganamos todos. Yo sé que en los estados hay un legítimo orgullo, lo entiendo, por supuesto, es legítimo, justificado por su legislación local, y a lo mejor habrá algún abogado que recuerde, yo no lo sé, pero a lo mejor algún abogado recuerda que el Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas fue hecho por el maestro fulano, o por el maestro sutano, o por el gran jurista local, que en todos los estados lo hay, ¿verdad? Está muy bien eso, pero la pregunta es esta: ¿necesitamos caminar como país hacia una unificación de códigos? Yo digo que sí. Estoy convencido de ello. El modelo penal está funcionando, ahí va, y hemos ganado mucho en esto, y yo creo que esta reforma que está a consideración de ustedes, y este es un punto,
Este que acabo de mencionar es un puntito que pudiera por ahí generar cierto debate o que pudiera generar cierta suspicacia, pero tiene muchísimas cosas buenas. Tiene figuras de justicia itinerante, por ejemplo. Tiene una actualización y modernización del registro civil y del catastro que urge para este país. Es urgente darle tecnología a los archivos públicos, a los registros públicos. Tiene muchas cosas buenas, tiene un fortalecimiento de la figura de la conciliación, por ejemplo, como etapa preprocesal, que necesitamos también nosotros como abogados trabajar en ello. Esta idea de que todo se vaya a juicio, todo litigarlo, todo a juicio, caramba, cuando hay muchas cosas que pueden salir rápido, en una semana, en 2 semanas, por justicia alternativa, eso viene en el proyecto de decreto y eso es algo alentador y eso es algo positivo. Y vamos a transitar también, si ustedes así lo deciden, si deciden sumarse a esta reforma, cosa que yo sugiero y recomiendo, vamos a transitar para fortalecer otro proceso de reforma importante que ya está caminando, ya va muy avanzado, que es la oralidad procesal. Lo que yo llamo el nuevo paradigma de oralidad procesal, que ya está en materia penal, que ya está en materia mercantil para juicio ordinario. Está a punto de publicarse la reforma al Código de Comercio para quitar el tope, porque ahorita está topado por razón de cuantía, 593,000 pesos este año. O sea, todos los litigios mercantiles ordinarios, ojo, no ejecutivos, los que son abogados saben a qué me refiero, diferencia, cuando hay título ejecutivo, cuando no hay título ejecutivo, de menos de 593,000 pesos, se litigan hoy con oralidad. Se litigan hoy con oralidad. Ya está aprobada la reforma para que en un plazo de 3 años contados a partir de la publicación, progresivamente se quite el tope, de tal suerte que en 3 años vamos a poder estar viendo litigio de oralidad mercantil ordinario de 10 millones de pesos, de 30 millones de pesos, de 50 millones de pesos. Quiere decir que estamos ante un momento nuevo, pues, del derecho mexicano, y estas son reformas que hay que valorar y que hay que apreciar, porque yo creo que nos pueden hacer caminar en la dirección correcta. Ahora, por tanto, a los 147 artículos modificados en este sexenio, pues se sumarán en breve, se sumarán en días, en semanas próximas, otros tantos, y seguramente el sexenio cerrará con más de 200. Es mi cálculo, quién sabe qué va a pasar estos 2 años, pero es probable que se alcance la cifra de 200 artículos reformados en lo que va del sexenio. Hay unos que han sido muy reformados, porque eso sí, no se ha repartido de manera pareja, ¿verdad?, las reformas. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución, que ha ido agregando derechos. Tenemos ahí el derecho al agua, tenemos el derecho a la alimentación, tenemos el derecho de acceso a la cultura, tenemos temas de igualdad, el tema de niños, por supuesto, el interés superior de la infancia, que también fue objeto de una modificación. El artículo 4 se ha modificado 14 veces, ese único artículo. El artículo 27, fundamental para Querétaro, porque instituyó esa figura vertebradora del debate público nacional durante muchos años, que fue elegido, que es una de las grandes aportaciones de la Carta de Querétaro. El artículo 27 ha sido modificado 20 veces. El artículo más modificado, el artículo más reformado de toda la Constitución es el artículo 73, que establece las facultades del Congreso de la Unión, y se entiende que todo lo que no esté en el 73 le toca a las entidades federativas. Pero el 73 es el que se modifica casi les diría de cajón. ¿Cuántas veces se ha modificado ese único artículo? 77 veces. Un solo artículo, 77 reformas ha sufrido. El artículo 89 en materia de facultades del presidente se ha modificado 18 veces. El artículo 107, que establece las bases constitucionales del juicio de amparo, el 103 y el 107 en materia de amparo, se ha modificado 16 veces. Y el artículo 123, que establece el régimen constitucional de los derechos laborales, la materia laboral está en el 123, se ha modificado 26 veces. 26, y ahí viene la 27ª, muy pronto, con esta reforma laboral a la que ya me referí. ¿Han sido todas buenas estas reformas? Unas sí y otras no.
No voy a entrar ahorita a cuestiones de fondo, porque esa es una valoración que habrán de hacer los historiadores. Por ejemplo, hay unas reformas muy coyunturales y muy específicas en razón del contexto en el que se vivía en ese momento. No sé si todas y todos ustedes sepan, pero cuando Lázaro Cárdenas era presidente, a través de el control que tenía del Congreso de la Unión y la influencia en las entidades federativas, modificó la Carta Magna para que el artículo 3 dijera: la educación que imparte el Estado en todo el país será socialista. Será socialista. Bueno, en ese momento, ¿por qué? Pues porque estaba esa ideología socialista. Y ahorita si me preguntaran, oye, ¿y a ti te gustaría que la educación que reciben tus hijos sea socialista? Yo les diría, no, a mí no me gustaría que se adoctrinan como si esto fuera Cuba, ¿verdad? Como si fuera Venezuela. No. Sinceramente no me gustaría que fuera socialista. De hecho, me gustaría que fuera una educación científica, no ideológica, ni socialista, ni neoliberal, ni comunista, ni nada. Me gustaría que fuera una educación científica y que luego cada quien decidiera el mejor modelo económico para el país. Pero en el fondo, pues como les digo, si estamos de acuerdo o no, que cuando se quite el ejido en 1992, o las relaciones entre la Iglesia y el Estado, o reformas que han sido polémicas, sobre eso no quiero entrar. Pero sí en una cuestión de forma, para decir dos cosas. La primera es que creo que la Constitución debe trazar las grandes líneas de un país, las grandes ideas de un país, porque eso es lo que nos convoca a todos, como ya dije al inicio. Y por tanto yo no estoy de acuerdo con reformas coyunturales, con reformas de que ahora me interesa esto, ahora me interesa lo otro, ahora quiero dejar aquí mi huella o quiero poner mi programa de gobierno. Ese es un error que hemos cometido y que en parte es lo que explica que haya habido tantas y tantas modificaciones. Segundo comentario, de forma nada más. Creo que se está abusando del detallismo constitucional. Creo que ninguna constitución en el mundo es tan prolija, tan detallada, tan extensa en ciertos temas que uno los lee y dice, oye, ¿y esto debería estar en la Constitución? Por ejemplo, en la Constitución mexicana están mencionados los parques y jardines, está mencionado el drenaje y alcantarillado, está mencionada la cerveza, están mencionados los cerillos y fósforos. Sí, si les preguntan en otro país si en México tenemos constitucionalizados los cerillos y fósforos, pueden decir que sí. Está constitucionalizado, no sé de qué manera, pero ahí está en el artículo 73, el aguamiel, conocida popularmente como pulque. El pulque está en la Constitución, amigas y amigos, para que vean. Y uno dice, ¿debería estar la Constitución tan detallada? Bueno, en el artículo 41 se dice cuántos minutos y cuántos segundos tienen los partidos políticos a su disposición en periodo de campaña para hacer llegar a la ciudadanía sus mensajes. Segundos, y no exagero, minutos y segundos. En el artículo 41 de la Constitución, ¿debería eso estar en nuestra Carta Magna? ¿Que no hay leyes electorales? Aquí el señor magistrado Edis Aguirre, que es especialista en este tema, seguramente lo podrá valorar y responder adecuadamente, ¿verdad? Caramba, hemos ido demasiado a detalle. Déjenme les pongo un ejemplo, y quiero ser muy transparente y muy claro en esto, A lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir. Yo estoy 100% a favor de la reforma energética que se dio a inicios de este sexenio. Yo creo que esa reforma era necesaria. Creo que esa reforma es útil para el país y creo que va a dar buenos frutos más adelante. Es una reforma con la cual yo estoy de acuerdo. Sé que muchos no estarán de acuerdo, sé que muchos dicen que el precio de la gasolina es culpa de la reforma energética. Yo creo que no va por ahí, pero bueno, es una reforma necesaria. Pero déjenme les doy este dato de forma, no de fondo, porque en el fondo podíamos discrepar y se vale discrepar, por supuesto, pero de forma. La reforma energética tiene 6,900 palabras. Si nosotros tomamos el decreto de promulgación y le aplicamos este filtro de Word que dice contar palabras, 6,900. De las cuales 6,000 palabras están en los 20 transitorios. O sea que es una constitución transitoria, es una constitución de los transitorios. 6,900 palabras, de las cuales 6,000 se fueron a los transitorios.
No es una crítica de fondo sobre la reforma, ya dije que yo estoy de acuerdo con esa reforma, pero es una crítica de forma también. O sea, estamos haciendo una constitución kilométrica en los artículos y una constitución kilométrica en los transitorios también. Bueno, dicho esto, déjenme entrar al fondo en el título tan bien elegido que tuvieron a bien proponer los organizadores de esta conferencia. ¿Habrá llegado el momento, a la vista de todo esto, de pensar en un nuevo constituyente? ¿Habrá llegado el momento de darnos como país una nueva constitución? Y yo creo que para poder contestar con fundamento, para que no sea un concurso de ocurrencias o de que yo opino, yo creo, etcétera, hay que hacerlo de manera metódica. ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta? Yo sugiero dos niveles de análisis. La primera es ¿cómo? Si decidimos ir a una nueva constitución, la primera pregunta que tenemos que contestar es ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para convocar un constituyente? Y la segunda pregunta, que es igualmente importante, es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué queremos que diga una nueva constitución? ¿Qué queremos quitar? ¿Qué queremos poner? ¿Qué queremos sustituir? Etcétera. La primera pregunta, esto es el cómo, ¿a qué hace referencia? Al procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se seguiría? La segunda pregunta hace referencia al contenido. ¿Qué vamos a poner? Ya supongan que ya estamos en el constituyente, ya tenemos nuestro cuaderno amarillo, ¿verdad? Con nuestra página en blanco, y decimos, ¿qué vamos a poner ahí? Bueno, pues esa es la discusión. ¿Para qué una nueva constitución? Respecto del procedimiento, les voy a decir cuál es lo que creo que viene al caso y cuál es lo que yo creo que es mejor, pero ahí les va alguna reflexión. Porque hay gente que puede o no estar de acuerdo con lo que les voy a decir más adelante, pero ahí les va. Sobre el procedimiento, primera cosa que nos debe quedar muy claro, se requiere, porque lo he escuchado no una ni dos, docenas de veces, ¿se requiere una revolución armada para convocar un constituyente? Respuesta, no. En esto sí hay que ser muy claros, hay que ser muy enfáticos. En muchas cosas los mexicanos no estamos de acuerdo, pero hay varias, pero hay una en la que creo que el 100% estaremos de acuerdo. Nadie quiere violencia en este país. Nadie quiere inseguridad en este país. Nadie quiere que los temas que tenemos que discutir, que tenemos que plantear, se resuelvan mediante el uso de la violencia y mediante el recurso a las armas. Eso nos tiene que quedar muy claro. He escuchado personas que dicen, sí, porque como hubo una revolución de mediados del siglo XIX y hubo una revolución a inicios del siglo XX, pues lo que hace falta es una revolución. No. Y el derecho comparado es muy útil. Guatemala, 1985. Brasil, 1988. Colombia, 1991. Argentina, 1994. Por supuesto, el sur de Europa. Portugal, 1976, con la Revolución de los Claveles, protagonizada por Mario Suárez, que murió hace un par de semanas, el gran líder de la transición democrática portuguesa. España, 1978, después de 40 años de dictadura franquista. ¿Se puede hacer una constitución en paz? ¿Se puede convocar a un constituyente sin guerras intestinas, sin revoluciones, etcétera? Sí, por supuesto que sí, y hay muchas experiencias que demuestran que se puede si se quiere. Ahora, convocar a un Congreso Constituyente como una vía de renovación completa y total a nuestra Carta Magna es una opción, pero hay otra opción que está ahí y que está expedita, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha hecho una propuesta en ese sentido. Utilizar el artículo 135, esto es el artículo que prevé la vía de reforma constitucional, para una modificación integral, para una revisión, no a este artículo o al otro, no, una reforma integral a la Constitución que dé cuenta del conjunto, no de un articulito, de una fracción, de un párrafo, no, sino de todo el conjunto. ¿Se puede hacer sin convocar a un constituyente? Se puede hacer con nuestro poder reformador de la Constitución, no hay en eso ningún límite y hay por supuesto esa posibilidad. De tal suerte que en el cómo hacerlo nos tiene que quedar muy claro. Uno, no se requiere ni revolución armada, ni violencia, ni cualquier tipo de vía subversiva o que nos divida a los mexicanos. Nadie quiere violencia. Y en segundo lugar, que se puede hacer a través de un Congreso Constituyente o se puede hacer a través de una vía de reforma integral. Paso a lo segundo. ¿Y para qué vamos a necesitar una nueva Constitución? Pues, ¿qué pondríamos?
¿Acaso pondríamos muchas cosas nuevas? ¿Acaso hay un gran margen de innovación jurídica para meterlo en una nueva constitución? Bueno, yo ahí sí les diría que en términos de derecho comparado y en términos de lo que este país probablemente requiera, sí tenemos margen para innovar, sí tenemos margen de mejora. Y les pongo algunas ideas a consideración de todas y todos ustedes. La primera idea que es importante en esta lógica es que podemos mejorar el lenguaje de la Constitución. Es un lenguaje todavía muy rebuscado, es un lenguaje muy de abogados, a los abogados nos encanta, por supuesto, pero es un lenguaje que aleja a la Constitución del ciudadano. Por ejemplo, en el artículo 13 de la Constitución dice la Carta Magna vigente que están prohibidos los emolumentos, así dice. Ojo, lo voy a decir otra vez para los que no son abogados. Están prohibidos los emolumentos, no los monumentos, porque luego dicen, sí, están prohibidos los monumentos. No, emolumentos. ¿Qué significa eso? ¿Quién diría, a ver, quién sabe a ciencia cierta qué es un emolumento? ¿Qué es un emolumento? Salarios, yo pensé lo mismo, Abelardo. Salarios, sí, ¿no? Salarios, ¿no? Es el pago, ¿verdad? Pues eso pensé, yo pensé porque todo el mundo, ¿a poco no? Un emolumento es un pago. Pero ¿cómo van a estar prohibidos los pagos? No están prohibidos los pagos. Me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y ¿saben qué es técnicamente un emolumento? Es un pago, pero un pago no devengado. ¿Qué está prohibiendo el artículo 13? Digámoslo de manera coloquial, de manera nítida, transparente. Los aviadores. Que haya gente que cobre sin trabajar. Dice, eso está prohibido. Bueno, pero ¿quién como ciudadano? Ya no como constitucionalista, como experto, no, como ciudadano. ¿Quién sabe cuando lee el artículo 13 qué diablos está diciendo el artículo 13? Nadie. Entonces creo que tenemos, como este ejemplo hay varios. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y en esto probablemente sea un tema de técnica legislativa en general, pero hoy venimos a hablar de la Constitución. Yo lo propondría para los legisladores y legisladoras, para todo lo que hagan, que sean muy cuidadosos con el lenguaje. Pero hoy que hablamos de la Constitución mexicana tiene una oportunidad de mejora en el ámbito lingüístico, gramatical, que esté mejor escrita, que sea más entendible, porque la idea de una buena Constitución es que la tome en sus manos un ciudadano que no ha terminado la primaria, un taxista, una persona que trabaja en su domicilio, una persona que no es especialista, la tome y la entienda. Si se requiere el abogado, si se requiere el especialista, el experto, ya estamos mal. Ya como país estamos mal, porque esa no va a ser una Constitución de la gente, ya va a ser una Constitución de las élites. Va a ser una Constitución de quienes tengan una formación técnico-jurídica, posgrados, etcétera. Yo creo que la Constitución tiene que ser entendible gramaticalmente, tiene que ser entendible idiomáticamente para todas y todos los ciudadanos. Segundo, también tenemos una gran oportunidad de mejora en la sistemática de la Constitución. La verdad es que hoy tenemos un batiburrillo en muchos artículos en donde dice uno, bueno, ¿y por qué está eso ahí? Bueno, porque ahí lo pusieron. Bueno, ¿pero por qué lo pusieron ahí? Pues no sé, ahí lo pusieron. Por ejemplo, en el capítulo primero, título primero de la Constitución, que se refiere a los derechos humanos, y uno diría, bueno, pues, ¿qué debe haber ahí? Pues derechos, ¿verdad? Bueno, pues hay temas de organización institucional del Estado mexicano. Por ejemplo, en el artículo 6 está prevista la existencia de un órgano constitucional autónomo. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, está en el artículo 6. En el artículo 27, que se refiere a la propiedad tanto urbana como rural, tenientes elegido, etcétera, en el artículo 27 desde 1993 está el Banco de México. O sea, la institución del Estado mexicano que regula la expedición de moneda y tiene como tarea principal el control de la inflación. ¿Y qué tiene que ver eso con el campo? ¿Qué tiene que ver con la propiedad? Ahí está el Banco de México en el 27, ¿verdad? Perdón, en el 28, artículo 28, párrafo quinto. En el artículo 26, apartado B, está el INEGI. Esto es el órgano del Estado mexicano que se encarga
de la información geográfica y estadística. ¿Por qué está el INEGI en el capítulo de derechos humanos? ¿Quién sabe? En el artículo cuarto, bueno, el artículo cuarto es un universo. En el párrafo primero dice la igualdad entre hombres y mujeres, luego se refiere a los derechos reproductivos, luego el derecho a la vivienda, luego el derecho a la salud, luego el derecho al medio ambiente, el derecho a la cultura, al agua, a la alimentación, el interés superior de la infancia. ¿Y qué tiene que ver el derecho al medio ambiente con que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley? Pues quién sabe, pero donde no saben, cuando no saben dónde poner un derecho, dice, oye, ¿dónde lo ponemos? Ponlo en el artículo cuarto, ponlo en el cuarto. Ese es el cajón desastre, ¿no? En el artículo 102, que está dentro del capítulo de Poder Judicial, el capítulo del Poder Judicial abarca de los artículos 94 al artículo 107, precisamente, con ese termina el capítulo del Poder Judicial. En el 102 está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el apartado B. Está la Fiscalía General de la República, que algún día habrá de tomar forma, todavía no, pero desde 2014 está planteada la Fiscalía General de la República. Está la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el 102, por ejemplo, también. Oye, ¿y esto por qué está en el capítulo del Poder Judicial? Bueno, pues es que pues ahí está, ¿no? Está en el Poder Judicial la CNDH. ¿Por qué tiene que estar en el Poder Judicial la CNDH? No sé. ¿Y por qué tiene que estar la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el capítulo del Poder Judicial? Pues porque ahí quedó. Tenemos una gran oportunidad de sistematizar mejor. Luego podríamos hacer también, y esto a lo mejor sirve para el ámbito local, si no lo logramos a nivel federal, un capítulo único, para no estar repitiendo, de órganos constitucionales autónomos. Hoy tenemos 10 órganos constitucionales autónomos repartidos a lo largo y ancho de la Constitución. Ya mencioné el INAI, está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, ahora todo lo que tiene que ver con Sistema Nacional Anticorrupción, que también está dotado de autonomía. Está, bueno, no con autonomía constitucional, pero también con mucha importancia, la Auditoría Superior de Fiscalización en el 79. En fin, está el INE, en el 41 está el INE, está el Banco de México en el 28, está la CNDH en el 102, ya lo mencioné. 10 órganos constitucionales autónomos que uno de repente dice, no, porque pues a lo mejor a ustedes les pasa igual que a mí. O por ejemplo, el INE, porque tenemos el INE, Instituto Nacional de Elecciones, y tenemos el INEE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Está en el artículo 3º, dotado de autonomía constitucional. Y uno dice, oye, pero pues ¿eso qué? Pues eso ¿qué importa? Son minucias, vámonos a lo sustantivo. Bueno, pueden ser minucias en el conjunto del texto constitucional, pero ¿saben cuánto nos cuestan? ¿Saben la cantidad de millones que gastamos en los órganos autónomos? Sí, porque está bien fácil, ¿verdad? Oye, vamos a crear un órgano autónomo. Sí, hombre, dale, crea un órgano autónomo. Ahí les va. INE, Instituto Nacional de Elecciones, incluido presupuesto de partidos políticos, 15,000 millones al año. 15,000 millones de pesos al año. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1,400 millones al año. Comisión Federal de Competencia, 1,300 millones al año. Instituto Nacional de Evaluación Educativa este año, 1,200 millones de pesos. Instituto de Acceso a la Información, 1,100 millones de pesos, y váyanle sumando. Pues parece poco, ¿ah? Dice, bueno, 1,000 aquí, 1,000 allá, 15,000, no sé qué, los partidos 4,000, les tocó este año a nivel nacional, 4,000 millones de pesos. Claro, pues sí, con razón hay que cobrar el IEPS a la gasolina. Y al IEPS hay que sumarle el IVA. Pues sí, ¿no? Si no, ¿dónde va a salir todo ese dinero? Yo creo que ahí podríamos sistematizar mejor, porque cada quien tiene requisitos diferentes de nombramiento, cada quien tiene requisitos diferentes para integrar el órgano, cada quien tiene una duración diferenciada, unos duran 15 años, otros duran 3 años. Oye, ¿por qué? ¿Por qué duran unos 3 años y otros 15? Pues porque así se les ocurrió. Yo creo que tenemos un ámbito ahí de mejora importante. Otra cosa muy relevante que podríamos hacer en cuanto al contenido es repensar el federalismo. Lo voy a decir rápido y lo voy a decir telegráfico para no echar rollo. El federalismo en México no ha funcionado. ¿Es una idea noble? Sí. ¿Somos una federación en la práctica? ¿Somos una federación en la realidad? Yo creo que no. Yo creo que no somos una federación. Yo creo que somos
un revoltijo de facultades y competencias en lo cual todavía no diseñamos bien a bien el país que queremos. Si se fijan, muchas de las últimas reformas han sido para dotar de facultades concurrentes a la federación, los estados y los municipios. ¿Qué significa una facultad concurrente? Una facultad concurrente es cuando la Constitución dice le tienen que entrar todos los niveles de gobierno a este tema. No es de uno o de otro, no. Todos le van a entrar a este tema de manera concurrente. Y los temas más importantes de este país hoy son concurrentes. ¿Cuáles? Educación es concurrente, salud es concurrente, seguridad pública es concurrente, medio ambiente es concurrente, protección civil es concurrente y de ahí me podría seguir. ¿Y qué pasa cuando los temas corresponden a todos? Es muy sencillo, déjenme poner un ejemplo muy banal, hasta un ejemplo que podrán decir ustedes qué estupidez, pero ahí les va. Lo que quiero es que se entienda. Si de repente el señor presidente del Congreso al terminar esta conferencia se levanta, viene aquí el micrófono y dice: bueno, compañeros, muchas gracias por haber venido, nos da mucho gusto recibirlos aquí en la sede del Congreso y ahora les pido que entre todos, por favor, ayudemos a limpiar este patio para que quede todo listo, para que mañana esté todo limpio, ¿verdad? Y todo en su sitio, ¿verdad? Entonces les pido, compañeros, a todos que limpiemos. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando el señor diputado acabe de decir, por favor, todos limpien, van a haber unos que van a decir, sí, me están llamando, ahorita regreso. Va a haber otro que va a decir, oye, voy al baño, no voy al baño porque ahorita ya duró mucho esta conferencia, se echó un rollazo el expositor. Va a haber otros que digan, perdón, diputado, pero tengo prisa, me acaba de hablar, ya sabes, ¿no? Y habrá otros que... ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a limpiar? Nadie. En cambio, si el señor diputado agarra y dice, no quiero señalar a nadie en específico, pero supongan que aquí hubiera alguien sentado, usted va a limpiar. ¿Sabemos quién va a limpiar o no? Claro. Ese es el tema de las concurrentes. La Constitución dice, amigos, todos le van a entrar a seguridad pública. Listo, órale, éntrenle todos contra los delincuentes, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, pero resulta que el municipio, ¿verdad?, no tiene muy buena policía y la que tiene, pues no trae buenas armas o está mal pagada, o el Estado dice, pero ¿con qué dinero? ¿Verdad? O sea, yo sí quiero, pero ¿cómo le hago? ¿Con qué dinero le hago? O cuando dice, éntrenle todos a salud, perfecto, construye hospitales. ¿Y de dónde? ¿O cómo? ¿O qué? Sí, no, protejan el medio ambiente. Bueno, el medio ambiente, ¿verdad? Pero ¿qué hago? ¿Pongo una papelera ahí? ¿Qué hago? Decir que todos hacen todo, es decir, nadie hace nada. Y eso es algo que tenemos que repensar, el federalismo, qué le toca hacer a cada quien, cuáles son las responsabilidades. Me acuerdo muy bien que en el gobierno del presidente Zedillo, y lo digo porque nos tocó de rebote la consulta constitucional, un gobierno local, a ver, lo digo porque es público, pues lo puedo decir, Zacatecas, de pronto dijo, oye, aquí se nos está complicando el tema de seguridad pública, muy delicado, aquí en Tamaulipas saben a qué me refiero, y entonces de repente Zacatecas tenía una gobernadora, no voy a decir quién, pero ya saben quién, porque nada más ha habido una, y entonces le dijo al presidente Zedillo, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con el tema de seguridad, ahí te va, te devuelvo la competencia, ya no la quiero. ¿Y? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Qué pasa ahí? Tenemos un desorden competencial, esa es la verdad. Tenemos un desorden de las competencias, no nos hemos definido bien. Nuestro modelo original de federalismo era un federalismo a la norteamericana, lo copiamos de Estados Unidos. Es lo que yo llamo el federalismo binario. El federalismo binario son dos círculos de competencias, federación, poderes locales, y no se tocan, no se transponen. De ahí hemos ido evolucionando, claro, sin saberlo, porque no hay un plan premeditado. Hemos ido evolucionando a un federalismo alemán. El federalismo alemán es cooperativo, todo es competencia de todos. Ese es el modelo que hemos ido siguiendo. Yo francamente creo que es un modelo que no nos está dando buen resultado. Y la mejor prueba de ello, porque no es una preocupación teórica, no es una preocupación académica, ahí les va un argumento, creo yo, irrebatible. La mejor prueba de ello es que hay en México personas que tienen acceso a servicios públicos como si vivieran en países del primer mundo. Y hay personas que tienen acceso a servicios públicos como si vivieran en África, en los países más retrasados del planeta. ¿Y a qué me refiero con servicios públicos? Educación.
En los últimos resultados de la prueba PISA, las escuelas públicas de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, delegación Benito Juárez, salían los muchachos, los niños de 15 años, salían a niveles de países europeos. Y los niños de Chiapas, de Michoacán y de Oaxaca, que son los 3 estados más retrasados en educación, salían al nivel de países africanos en educación. ¿Va a marcar el futuro de esos niños haber recibido mala educación desde chiquitos, sí o no? Claro, de eso ya no te libras, de eso ya no te libras. Temas como la seguridad pública, la recogida de basura, drenaje y alcantarillado, son temas en donde tenemos una enorme diversidad. Parecería que no hay un México, hay varios Méxicos, y que hay varios Méxicos que están dislocados entre sí. No es la idea del federalismo. El federalismo es para que la gente viva mejor cada día, para que los poderes sirvan mejor a las personas. Ahí tenemos mucho por pensar. También podemos, les propongo 2 temas más para no alargar mucho esto, pero ahí les va. También podemos pensar, porque yo creo que se hizo una reforma muy al vapor. ¿Para qué queremos tener un Senado de la República? Fíjense, ¿cómo se integra hoy el Senado? Vamos un poquito al detalle. 128 senadores, de los cuales 64 fueron electos en una fórmula de 2 nombres en cada entidad federativa. 64. 28 que vienen de la primera minoría, esto es del partido que quedó en segundo lugar, que de una fórmula de 2 nada más mete al que va primero en la fórmula. Y 32 de representación proporcional. Pregunta, ¿a quién representa el Senado? A los estados, pero ¿a cuáles estados? Porque en cada estado hay 2 del partido más votado, 1 del que quedó en segundo lugar, y luego hay 32 que son electos en una sola lista con una circunscripción nacional, que esos 32 no van por entidades federativas. Yo les propongo esto, pues no es una idea mía, está en el derecho comparado, ahí está España, ahí está Italia, ahí está Alemania. ¿Por qué no? A lo mejor esto les va a gustar, ahí les va. ¿Por qué no que cada entidad federativa en su congreso local elija a los senadores? Esa sí sería una representación de los estados. ¿Quieren tener voz en el Senado? Elíjanlos ustedes. Ustedes digan, los 2 senadores o los 3 senadores de Tamaulipas son fulano, mengano y perengano. Ahí está. Esa sería darle voz a las entidades federativas. Y necesitamos llevar la voz de las entidades federativas al centro de la República, a la capital. Yo creo que sí. Necesitamos escucharlos a ustedes y necesitamos saber cuáles son sus problemas. ¿Cómo lo vamos a saber allá en México? Ahí tenemos una forma de mejorar también institucionalmente. ¿Para qué queremos el Senado? El Senado tiene que ser la Cámara de Representación Territorial. El Senado tiene que ser la voz de las entidades federativas en la capital de la República. Y esta fórmula es mejor que la que hoy tenemos. Nómbrelos ustedes. Ustedes designen quiénes son los senadores de Tamaulipas o de Coahuila o de Nuevo León o de Yucatán. Ahí tenemos una vía de mejoramiento. Y la última idea, y nos podemos pasar horas hablando de esto, se imaginan ustedes, pero ahí les va. La última idea es, ¿por qué no crear un tribunal constitucional separado de la Suprema Corte? En el último informe que presentó el presidente, el señor ministro Luis María Aguilar Morales, apenas en el mes de diciembre dio una cifra verdaderamente espeluznante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el año pasado 16,000 sentencias. 16,000 sentencias, es una barbaridad. No hay tribunal constitucional en el mundo que dicte tantas sentencias. Y vamos a comparar también, Canadá, el año pasado, 80. Suprema Corte de Estados Unidos, que son quienes tenemos más cerca, 78 sentencias el año pasado. Nosotros, 16,000. Eso no es un tribunal constitucional. Esa es la maquila de sentencias de que, órale, échale, venga, rápido y vámonos, y quién sabe cómo se hacen y quién sabe si se estudian o no. Necesitamos un tribunal constitucional para México y hay también una opción para poder mejorar. Ahora, la pregunta importante, con esto me acerco a la conclusión para no excederme en el tiempo que me fue asignado. ¿Qué es mejor? ¿Qué sugeriría yo? ¿Ir a un Congreso Constituyente o seguir con la idea de una Constitución reformada? Tengo un fundamento muy cercano, que todas y todos ustedes conocen para poder dar respuesta a esta pregunta. Es la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Si no lo saben, porque a lo mejor no han seguido este debate, se los digo claro, se los digo directo y se los digo de manera transparente. Ha sido, es y probablemente será un profundo fracaso. Profundo fracaso. No sé qué pasó, seleccionaron mal a los constituyentes, los partidos fueron muy irresponsables y pusieron ahí actores, actores, sí, saben hacer muy bien del teatro, pero eso es otra cosa. Escribir una constitución no es actuar. Pusieron ahí a literatos, pusieron ahí a personas que nunca fueron. Hubo uno que nunca se paró ahí. ¿Y saben por qué no se paró? Y cualquiera lo podría haber intuido. Porque vive en otro país. Tiene 87 años, vive en España. Dijo, no, oye, tienes que venir aquí, pararte y pasar lista todos los días y estarte aquí 10 horas. No, dijo, no, yo estoy enfermo, vivo en España tranquilamente, en Madrid, a todo dar. Yo no voy a ir a romperme la cara ahí. Oigan, pero ¿y por qué no lo supieron antes? ¿Por qué no lo supieron? Nunca se paró. Vaya, lo digo con todas las letras, Carlos Payán. Pues pública la lista, Carlos Payán. Ni tiene edad, ni tiene salud, ni tiene ganas de ser constituyente. ¿Para qué lo metieron de constituyente? Otros pidieron licencia. Muy buen actor, todos admiramos el trabajo actoral de Bruno Bichir o de Damián Alcázar, por ejemplo. ¿No? En estas películas geniales que hace Damián Alcázar, es un actorazo, pero ¿sabe escribir constituciones? Pues ese es el punto. Me temo, para dar respuesta a esta pregunta, me temo que si hoy convocáramos a una asamblea constituyente en todo el país, el resultado sería más o menos el mismo. No nos conviene. Yo hoy no estoy a favor de un Congreso Constituyente para México. Lo estaría en un mundo ideal, donde pudiéramos tener talentos del tipo James Madison, como en Estados Unidos, o Gregorio Peces Barba en España, o por ejemplo, Piero Calamandrei, que fue constituyente en Italia. Pero ¿dónde está nuestro Calamandrei? ¿O dónde está nuestro James Madison? Y uno se pone a ver la Asamblea de la Ciudad de México y dice, oh. Pero multipliquen eso a nivel nacional. Hubo bueno, han estado a punto de liarse a golpes, para que se den una idea. Hubo una de las noticias que más trascendió fue el tema de la plusvalía, por ejemplo. El tema de la plusvalía para inmuebles. Todo lo que suba de valor un terreno que tú tienes es para el Estado. ¿Hazme usted favor? Eso estuvo a punto de pasar. Si tú compras un terreno a 100 pesos, por decirte algo, y por las razones que sea lo puedes vender en 800, perfecto, dice el gobierno de la Ciudad de México, 700 para acá, ¿verdad? La diferencia, venga, nosotros tu reino, porque pues mejoraste, y eso no es tuyo, es plusvalía que vas a entregar al Estado. Háganme ustedes, ¿quién de ustedes estaría a favor de votar una constitución así? Yo creo que nadie, yo no, perdónenme. Oye, si puedes generar una plusvalía, tu bien inmueble donde tú vives, tu casa, ¿por qué no la vas a generar y que sea tuya? ¿Vas a pagar impuestos? Sí, pero ¿todo para el Estado? Entonces es un régimen confiscatorio. Es un régimen, ni más ni menos. No, es que el Estado construye calles, es que el Estado pone avenidas, es que el Estado pone parques y jardines para que tu terreno valga más. Oye, pues sí, pero pues vámonos, ¿no? Un 15%, un 20%. No me quites la plusvalía como concepto. El concepto de plusvalía, ojo, esto es la diferencia entre costo de compra y costo de venta. Caramba, bueno, de ese tamaño están las cosas. Entonces yo creo que si me preguntan hoy, no estaría de acuerdo en un Congreso Constituyente para México. Para terminar, dos cosas. La primera, quiero terminar como empecé. ¿Qué es una constitución? Y tengo dos frases nada más para decir en este punto. La Constitución tiene que contener los grandes principios del país, las grandes ideas, los grandes objetivos, los grandes propósitos. No puede ser una constitución. Una constitución no es un reglamento de tránsito. No puede ser súper detallado, prolijo, excesivo en sus palabras. Lo decía muy bien, el que mejor lo ha dicho desde mi punto de vista es el gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Marshall. El Chief Justice Marshall, cuando en 1819 escribió la sentencia McCulloch versus Maryland. En el caso McCulloch versus Maryland, John Marshall dijo, nunca olvidemos que lo que estamos interpretando es una constitución. Nunca olvidemos que lo que estamos interpretando es una constitución. Y eso a veces se nos olvida.
Se nos olvida qué debe ser una Constitución. Se nos olvida que la Constitución no es una ley, no es un reglamento, es la Carta Magna. Tiene que tener las grandes ideas y tiene que tener, la segunda cosa con la que quiero que nos quedemos es esta, tiene que tener aquel terreno común de todos los mexicanos, aquello que nos une, que nos identifica como mexicanos, no un proyecto de partido, no un programa de gobierno, no ideas coyunturales que van y vienen, ni son válidas en los programas de gobierno, en las campañas electorales, en las promesas de nuestros políticos. Se vale, pero de ahí a ponerlo a la Constitución es muy diferente. La Constitución es otra cosa. La Constitución son las grandes ideas, aquello que nos une, el terreno común de la patria, que nos debe convocar a todos. De todas formas, la última cuestión que quiero tratar es que hoy, gracias a la generosidad del Congreso, me permitieron compartir con ustedes estas ideas de la Constitución Federal, pero también están celebrando un aniversario de la Constitución local. Piensen en esto. Hoy el constitucionalismo mexicano tiene que ser una síntesis del constitucionalismo federal y del constitucionalismo local. Yo les diría, mejoren su constitución en todo aquello que se pueda mejorar, y seguramente se podrá. Seguramente habrá áreas de oportunidad en la Constitución de Tamaulipas para mejorar, para avanzar, porque hoy hay constituciones locales mucho mejores que la Constitución federal. Mucho mejores, mejor redactadas, con más derechos, etcétera. Hay muchos ejemplos. Desde luego, ahí está el catálogo de derechos de Sinaloa, redactado por nada menos que por Diego Valadez, por ejemplo. A mí me tocó participar en la redacción del primer proyecto que luego fue en un 80% adoptado de la Constitución de Durango del 2013. Esa me tocó redactarla a mí, por ejemplo. O sea, hay muy buenos ejercicios de constitucionalismo local y Tamaulipas no tiene por qué quedarse atrás. La mejor manera de honrar a una constitución es ponerla a la vanguardia, Y luego también podríamos, para cerrar, pensar, ok, 100 años de constitución, ¿qué queremos que sea el próximo centenario? Cuando nuestros nietos, no sé, nuestros bisnietos en el año 2117 estén celebrando, si es que llega ese momento y este país todavía existe, esperemos que sí. Cuando lleguen los 200 años de Constitución, ¿qué queremos que sea este país? ¿Qué queremos que diga nuestro texto constitucional? Porque el futuro se construye ahora. El futuro somos también nosotros, y nosotros lo diseñamos y nosotros sentamos las bases y los fundamentos para lo que habrá de ser el México del año 2117, en donde todos aspiramos, independientemente de nuestros partidos políticos, de nuestras ideologías, independientemente de dónde estemos ubicados cada quien, pero todos estamos en una sola línea. Queremos un país mejor, queremos un México más próspero, queremos un México con mayor igualdad, un México con más oportunidades, un México donde quien trabaje salga adelante y quien haga un esfuerzo sea legítimamente reconocido por ese esfuerzo. Y ese México se empieza a dibujar hoy, no en 20 años, no en 30 años, se empieza a establecer en sus fundamentos precisamente el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bien, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual me voy a permitir explicar la mecánica. Van a tener 3 micrófonos inalámbricos con los compañeros. Si pueden decir su nombre antes de la pregunta, y vamos a hacerla en bloques. 3 preguntas, 3 respuestas. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta sería encaminada, soy Juan Vicente González. Mi pregunta sería encaminada a lo siguiente. Usted manifiesta que de toda su opinión el sistema federal no ha funcionado en un país. Si esto no ha funcionado, ¿cuál sería la opción que usted propondría o cuál cree que la acomodaría
Thank you. El tema que me llama la atención es el federalismo y últimamente se han extraído innumerables leyes generales que distribuyen competencias entre la Federación y los estados y que son excepción al artículo 124 de la Constitución. ¿Por qué? Porque es el Congreso de la Unión, un poder constituido, el que hace el reparto de competencias y no el poder constituyente. Esas leyes generales están demostrando que tenemos una tendencia a un sistema central, en parte ya lo decía usted cuando hablaba de ese federalismo. Entonces, ¿será esa la solución de México? Porque por otra parte, la solución para mantenernos, porque por otra parte también decía, tener un código penal único, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y vamos a aprobar un Código Único de Procedimientos Civiles. ¿Será ese el camino que debe tener México de unificar en una ley nacional todo? ¿O por el contrario, deben ser los estados los que también tengan una participación por sus regionalismos? Es decir, ¿hacia dónde tiende el federalismo mexicano? ¿Cuál es la tendencia y hacia dónde va? Esa es la pregunta. Sí, buenas tardes. La tercera, adelante. Sí, José Iván. Doctor, es para preguntarle sobre, me llama la atención, no mencionó acerca de la división de poderes. No sé si nuestra Constitución, a medida de las reformas que ha venido sufriendo, el artículo 39 de soberanía, el 49 de la división, ¿se ha visto más favorecido y si viene a prevalecer un equilibrio o vuelve al centralismo? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias por este primer bloque de preguntas. Veo que el tema del federalismo, naturalmente, como era de esperarse, les preocupa. ¿Qué modelo habría que seguir? ¿Qué es lo que habría que hacer? Creo que las dos preguntas primeras empatan mucho en la preocupación. Yo creo que, en parte, esta lógica de ir federalizando asuntos ha sido porque las entidades federativas, y no quiero que se sientan en modo alguno incómodos, ni señalados, ni nada, no me refiero a Tamaulipas, me refiero en general al país, porque las entidades federativas no se han puesto las pilas, esa es la verdad, ha sido un profundo fracaso. Les pongo dos ejemplos, les pongo un ejemplo, y ustedes lo saben porque seguramente por ahí les ha de haber tocado. Se federalizó la nómina educativa, esto es, ¿quién le paga a los maestros? Hay una caja central que domina la SEP federal, a ver, venga para acá. ¿Por qué? Dice, oye, pero ¿por qué no cada estado pues que le pague a sus maestros, va? Pues porque se dio la casualidad de que había no 1, ni 2, ni 10, ni 20, miles de aviadores. Pues oigan, espérenme, si un estado me dice, oye, échame toda la nómina educativa, que es un gasto brutal, es un gasto altísimo la nómina educativa. Pues sí, pero pon orden ahí, pon orden. Porque era la caja chica, iba yo a decir la caja chica, no, era la caja grande. La chica, la mediana, la grande, o sea, rámbale, ¿verdad? Pues no, perdón, pero no se puede. En el tema de los códigos, por ejemplo, cuando se echa a andar la reforma, los primeros pasos de la reforma penal y cada entidad federativa tenía sus códigos, bueno, se hicieron códigos buenos, regulares, malos y pésimos. Con las leyes de transparencia a partir del 2001 nos pasó, a mí me tocó redactar el primer proyecto de ley federal de transparencia y acceso a la información. Cada entidad federativa dictó el suyo y uno decía, oye, ¿son leyes de transparencia o son leyes de opacidad? Porque cada quien definía información pública como quería, cada quien definía información confidencial como le daba su regalada gana, información reservada. Entonces, yo sí creo que cuando uno reivindica una facultad, tiene que estar en un nivel mínimo. Porque si no, pues lo único que hacemos es falsear todo el procedimiento democrático. Estamos faltando a la verdad. En esa lógica, ¿qué modelo creo que sea mejor? O sea, esa es la explicación.
¿Por qué se ha ido centralizando y centralizando? Pues porque hay entidades federativas en México que son semiestados fallidos. Son estados fallidos y eso es lo que creo que a mucha gente la tiene a disgusto y había que tomar una medida. Ahora, esa tendencia, ciertamente que usted identifica muy bien, Abelardo, no se ha detenido hasta el día de hoy, no se ha detenido. Yo creo que va por ahí, de hecho. En este sexenio ha caminado hacia allá y hay unas cosas que sí son importantes en ese sentido. Ahora, ¿cuál sería el mejor modelo? Yo creo que el mejor modelo sería uno en donde hubiera facultades bien definidas. Esto tú, esto yo, e incluso, yo en algún libro lo he escrito, ahorita no tengo tiempo de explicarlo con detalle, pero yo incluso les diría que hubiera, nada más lo voy a mencionar, un federalismo asimétrico. ¿Qué significa un federalismo asimétrico? Que no todas las entidades federativas tuvieran las mismas facultades, sino que pudiera eventualmente una entidad federativa que no tiene un buen desarrollo administrativo o un buen desarrollo institucional, judicial, etcétera, devolver la facultad a la federación y que sea la federación. Y voy a poner un ejemplo, perdone, y espero no ofender ninguna sensibilidad partidista, pero un ejemplo descarnado, así brutal. La nómina del gobierno de Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte. ¿La hubieran federalizado o no? Sí, porque entregar la nómina, ¿saben cuántos millones y millones de pesos hubo ahí? Y todo se fue por un barranco. Vayan a Veracruz y vean cuánta obra pública hay. Vean cómo vive la gente, vean el nivel de servicios. Simplemente reventaron, para que se den una idea, a miles de empresas pequeñas que trabajaron para el gobierno y el gobierno les quedó a deber en conjunto 15,000 millones de pesos. Muy sencillo. De la red de empresas fantasmas que creadas por ya saben quién, esas cobraban enseguida. Más de 600 empresas fantasmas que ganaban licitación tras licitación, tras licitación, tras licitación. Presentaban la factura, en menos de una semana, ahí está tu cheque. No pertenecías a la red o no pasabas, ¿no? Pues eras una empresa, pues, tenías tu margen de ganancia normal. No cobrabas jamás. 15,000 millones de pesos les quedaron a deber. Microempresas, empresas medianas, tronadas por eso, pues no pueden aguantar. Ya prestaste el servicio, ya compraste el material, ya generaste el costo. A la hora que pasas la factura te dicen, bueno, sí, bueno, mucho gusto, gracias por participar, ahí nos vemos. Cosas como esas demuestran el clamoroso fracaso de nuestro federalismo. Entonces, yo creo que en la medida en que haya más transparencia, en la medida en que haya más rendición de cuentas, en la medida en que haya una efectiva división de poderes en el ámbito de las entidades federativas, podremos ir definiendo ese modelo. Pero al día de hoy, pues, y además todos hacen todo, etcétera, pues simplemente creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Y déjenme les cuento en el orden de lo anecdótico. Comí hace poco con un amigo empresario, pues no, tiene una empresa, le va muy bien, es una empresa próspera, pero finalmente pequeña, tendrá, pues no sé, 40, 50 trabajadores, cené con él la semana pasada, y me decía que pues le ha ido muy bien en los últimos 2 años y contrató el año pasado a 10 nuevos trabajadores, es decir, subió la plantilla un 25%, creció un 25%. Pero primero, pues para probarlos, ¿verdad? Porque ya saben cómo es la cosa, les hizo un contrato de honorarios de entrada, ¿verdad? Para ver si sí daban el ancho o no. Y a los 3 meses, como lo ordena la ley, les dijo, bueno, pues ahora sí los voy a inscribir al IMSS, ¿verdad? Porque ahora sí ya toca inscribirlos al IMSS, ya no va a ser por contrato de honorarios. Los 10 trabajadores, ¿saben qué le dijeron? Por ningún motivo, no nos queremos inscribir al IMSS. No, esperen, no, mi amigo le dijo, no, esperen, no es de que quiera, pues es la ley, miren que la ley, que si les pasa algo para que ustedes se atiendan, no, dice, no, usted, le dicen a mi amigo, empresario al fin y al cabo, ¿verdad? Usted tiene seguro privado, usted no va al IMSS, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo es el IMSS, no queremos ir al IMSS. ¿Por qué? Pues porque nos atienden una semana después, porque no hay medicinas, porque no hay sábanas en las camas, porque es un desastre. Y si usted no registra ante el IMSS, usted va a tener que pagar, porque les recuerdo,
es el 25% del valor de la nómina, no es que pagues ahí 3 centavos. Tú como patrón pagas mucho y nosotros vamos a tener que pagar también y nos van a quitar nuestro sueldo. No nos registre. ¡Wow! ¿Saben de qué estoy hablando? De un fracaso de la institucionalidad del Estado mexicano. No estoy hablando de 1917, no estoy hablando de 1930, estoy hablando del México del 2016, de este país en el que ustedes y yo vivimos. Y yo creo que eso nos tiene que obligar a repensar las fortalezas, la estructuración, la institucionalidad del Estado mexicano. Yo no dudo que todos queramos instituciones fuertes, pero sí tenemos que ver cuánto nos cuesta cada institución, sí tenemos que ver que no se dupliquen programas, lo platicamos hace rato, sí tenemos que ver en qué se gasta el dinero del gobierno, porque caramba, parece un pozo sin fondo. Súmenle. Yo estoy seguro que en México los que pagamos impuestos, porque hay muchos de nosotros que trabajamos por recibo de honorarios, somos cautivos, pagamos tanto o más que si viviéramos en un país europeo. Se los aseguro. Y si no, súmenle. 35% de impuestos sobre la renta, 16% de IVA, 2% de impuestos sobre las nóminas, predial, agua, luz, tenencia vehicular. Sí, porque dicen, es que ya no hay tenencia. Bueno, no hay tenencia si tu carro cuesta menos de 250,000 pesos, con lo cual te dejan ahí como 3 modelitos, ¿no? Para elegir. Pero si cuesta un poquito más de 250,000 pesos, rájale con la tenencia, y no es poco. Vas a sacar el pasaporte, derechos, y pácale. ¡Caramba! Bueno, y los 6 pesitos cada vez que cargas gasolina, 6 pesitos, ¿va? Para el presupuesto, el IEPS más el IVA del IEPS. Ahí está. Y el 3 de febrero viene un 10% de aumento, para que se vayan preparando. 3 de febrero es la nueva fecha, para que se den una idea. Entonces, hoy leí un análisis de una empresa financiera que dice que el aumento va a ser del 10% a la gasolina. No el 10% de lo que costaba en noviembre, no, del 10% de lo que cuesta hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto a qué nos lleva, pues no quiero abundar en esto, pero a repensar el federalismo, a repensar la institucionalidad del Estado mexicano. Y con esto me acerco a la tercera pregunta, ¿qué división de poderes tenemos? No toqué el tema efectivamente lo toqué pero de manera colateral por esto. La división de poderes se ha modificado principalmente en México a través de la creación de los órganos autónomos. Han sido los órganos autónomos, han surgido con gran energía, con gran fuerza, y el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial han tenido una cierta continuidad, con cambios porque en el 95 se crea el Consejo de la Judicatura Federal, las reformas electorales cambiaron la integración del Senado, etcétera, pero la verdad es que la división de poderes tiene como gran novedad los órganos autónomos, y por eso es que lo mencioné como un factor de estudio, como un factor de atención del debate constitucional mexicano, pero habrá que ver. Ahora, el federalismo es una división de poderes también, es un tipo de división de poderes en lo geográfico, en lo territorial, también es una modalidad de división de poderes del federalismo. Bien, muchas gracias. Bien, iniciamos la última ronda. Sí, gracias. Doctor Carbonell. Doctor Carbonell, sin duda su tarde espléndida. Como doctor, pues doctrina, ¿no? De ahí proviene. Pero lo que usted menciona me inquieta, porque usted está hablando todavía de un federalismo, cuando realmente la más reciente reforma al artículo 1 constitucional, que hoy lo llamamos como la parte especial, donde ya están comprendidos los principios a los cuales se hace alusión el párrafo segundo y el párrafo tercero de dicho numeral, choca con lo que está plasmado históricamente, como usted bien lo dijo, retomado de nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, me refiero al artículo 133, que fue la masa fundamental del federalismo, que es una institución que la adoptamos y que marcaba muy bien claro ese federalismo puro, pero que aquí en México se embonó y se ha ido adecuando poco a poco mediante todo ese núcleo o de reformas que hemos tenido. Pero hoy en día no podemos ya seguir bajo la sistemática constitucional refiriéndose a un federalismo puro, sino yo más que asimétrico,
diría un federalismo dual, que le queremos dar una dualidad cuando ni siquiera existe la esencia. Y sí comparto la autonomía de los estados, la libertad soberana de cada uno de ellos. Y congratulo que en este momento Tamaulipas esté a punto de despejarse y sea un verdadero estado constitucionalista, porque realmente sí debemos de establecer un grupo constituyente, porque desde el 5 de febrero de 1917 hay que recordar que sí se creó la Constitución en 1917 por ese constituyente, pero a la misma vez se desintegra dentro de sus miembros para crear lo que hoy tenemos, los poderes constituidos. Sí tenemos poderes constituidos, el legislativo, que es la ley, el ejecutivo, que es la organización que hoy tenemos de ese estado terapéutico, porque hoy hablamos dentro de la criminología, hay que recordar que hoy hablamos ya de un estado no vigilante puro, sino de un estado enfermo y que necesita una terapia. Por eso se habla ya como un estado terapéutico y que a su vez nos ha contaminado a la ciudadanía y que está en proceso porque está en decadencia. Un sistema, hay que recurrir al 39, a la soberanía, a la democracia, palabra muerta en la Constitución de 1917. Muy poco se menciona la palabra democracia en la Constitución. Si usted cae en cuenta, no más de 3 veces se habla de democracia pura en el texto de la sistemática de la Constitución. Mas, sin embargo, estamos próximos a los 100 años y felicito al constituyente y al poder que se constituyó en cada uno de ellos. Y sí tenemos mucho como constitucionalistas, como servidores públicos, como abogados y como pueblo en general, que agradecer a ese grupo de liberales que emprendaron en su conocimiento y en cada uno de sus pensamientos. Por lo que yo considero y estimo muy oportunamente y más que nada asumo importancia a que sí, el grupo de constituyentes, don Diego Valadez, sinaloense, constituyentista, y usted, Miguel, que hay que hacer un equipo para ver el artículo 135 y proponer en su conjunto una reforma constitucional, pero una constitución social. Si hubo en el constituyente 17 2 garantías fundamentales que permanecieron por 100 años, ¿por qué en ese tiempo nosotros no hemos propuesto algo similar? ¿Es cuánto? Doctor Carbonell. Rolando Barraza, presidente del Círculo Académico de Juristas. Señor, me llama mucho la atención al inicio de su conversación, porque voy hacia el mundo fáctico en este país, en cuanto a lo que dice que, parafraseando al presidente de la República, Peña Nieto, manifiesta que habrá que unirnos todos, ¿verdad?, en un objetivo general. Yo tengo entendido, aparte de los conceptos que usted agregó, ¿verdad?, en relación a lo que es una constitución también contiene las creencias de un pueblo, ¿verdad?, la idiosincrasia de un pueblo. Entonces, basado en ese principio y en el desarrollo de su conversación, en el derecho comparado, por ejemplo, del nivel y la cantidad de reformas que ha tenido nuestra Constitución, he sido maestro de Derecho Constitucional en algunas escuelas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En alguna ocasión les decía a mis alumnos, parafraseando un poco a Felipe Tena Ramírez, haciendo comentarios sobre las 27 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que los Estados Unidos había hecho tan pocas enmiendas porque todos los días los ciudadanos se levantan a respetar su Constitución, y en México nos levantamos todos los días a adecuar nuestra Constitución a nuestra conducta, señor. Entonces, no es posible que en este país tengamos un rompimiento y un distanciamiento en lo que nuestro plan de gobierno, nuestros gobernantes desean para su pueblo, a lo que el pueblo desea para sí mismo. Entonces considero que ese rompimiento en cuanto a necesidades, en cuanto a proyectos, esté tan distanciado. Considero que debe de haber, lo que usted decía casi al final, un lenguaje adaptado y adaptable. Hemos hecho propuestas
para poder llevar a todos los tamaulipecos una explicación sucinta a los gobernados de cómo está funcionando el sistema penal acusatorio en Tamaulipas. Porque no entiende la ciudadanía el motivo por el cual una persona hoy es detenida y mañana está en libertad. El principio de inocencia, ¿verdad?, que habrá que ver, ¿verdad?, y respetar. Eso es lo que me parece interesante de su charla, de poder reformar y llegar a poner las palabras adecuadas para que el pueblo, la ciudadanía, se levante a respetar su Constitución todos los días, la entienda, pero la comprenda y la pueda hacer respetar ante quienes la conocen y a su libre albedrío manejan la técnica legislativa, señor. Esa es mi opinión y espero algún comentario al respecto. Un gusto. Allá atrás, creo que levantaba la mano una dama. Sí, la última pregunta, es nada más la última. ¿Quién está hablando? Buenas tardes, mi nombre es Ofelia. Veo que todos mis compañeros ya defendieron a capa y espada nuestra Constitución. Ahora voy a hablar de temas reales, de problemas reales. ¿Cómo es posible que nuestra Constitución permita que al pueblo mexicano se nos haya quitado el ferrocarril, las tierras? Se modificó el artículo 27 constitucional en 1992. Nos quitaron la televisión. Ahora nos viene el gasolinazo con el argumento de que se elevó a esos precios estratosféricos por unos precios internacionales. Considero que si fuera correcta y exacta la apreciación de nuestro Estado, esa explicación, pues también tendría que otorgar al pueblo mexicano unos salarios internacionales para que pudiéramos sobrevivir en forma digna a los gastos de nuestras familias. Disculpe, ¿puede concretar su pregunta, por favor? Así es. Gracias. Y por otro lado, usted nos está diciendo que, de acuerdo al artículo 21 constitucional, la seguridad pública está a cargo de la Federación, de los estados y del municipio. Sin embargo, estamos viviendo que la inseguridad está a todo lo que da. La solución que usted plantea o que sugiere, o yo le pregunto, ¿la solución sería reformar nuestra Constitución o que nuestros gobernantes hagan lo que les toca hacer? Gracias. Muy bien, gracias por estas tres preguntas para la parte final ya de la conferencia. Yo me quedaría en esta primera intervención con esta idea. Decía nuestro amigo, bueno, pues Diego Valadez y usted ahí propongan, etcétera. Mire, yo vivo en la Ciudad de México, ustedes lo saben, y cuando el 15 de septiembre del año pasado el jefe de gobierno de la ciudad, que es doctor en Derecho, compañero no de generación, pero sí de la misma escuela, porque los dos somos egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando Miguel Ángel Mancera presentó su proyecto de Constitución, me decepcionó profundamente. Pareció un proyecto que estaba por debajo de las expectativas, que no estaba a la altura del momento histórico que necesita la capital de este país, que es un gran país, para dar el paso hacia su primera Constitución. Y me senté a escribir con mi hermano, que también es abogado y somos socios en un despacho, tenemos una práctica profesional en un despacho y mi hermano es mi socio, y nos sentamos a escribir un proyecto alternativo y lo terminamos. En una semana hicimos un proyecto ciudadano de Constitución para la Ciudad de México. Se los paso al costo para la duda de si proponemos o no proponemos o nos quedamos en el ámbito de la idea y de la especulación. Ahí está. Y lo pueden tomar si quieren y si encuentran un elemento o dos o tres o todos para Tamaulipas y lo pueden aplicar. Ahí está. Está en mi página web www.miguelcarbonell.com. Lo pueden bajar, lo pueden copiar, lo pueden hacer lo que quieran con él. Es gratis para todos y todos ustedes. Ahí está mi propuesta
esas son mis ideas y de esa manera, desde luego que estamos construyendo y contribuyendo. Gracias. Y en cuanto, nada me gusta más, bueno, me perdonarán por esto que voy a decir, pero nada me gusta más que coincidir con colegas constitucionalistas en eventos académicos. Aquí hay varios que son profesores, por supuesto, con quienes hemos dado batallas por el Estado Constitucional de Derecho, pero quiero decirle, maestro, que suscribo todas y cada una de las palabras que usted mencionó, porque lo hizo de manera inteligente, lo hizo de manera brillante. ¿Y qué más quisiera yo? Que pudiéramos entre todos construir ese México en el que cada ciudadano se levantara cada día en la mañana dispuesto a respetar, dispuesto a construir, dispuesto a aportar, a abonar al Estado constitucional de derecho. ¿Qué más, maestro? ¿Qué más que eso? Esa es la postura más inteligente, más sensible y más comprometida con el cumplimiento de la Constitución. Y esa es la ruta. No puedo agregar nada más. ¿Qué quiere que agregue? No puedo agregar nada más. Eso coincido al 100% con su brillante, desde luego, intervención. Y para terminar, y qué bueno que doña Ofelia nos plantea su preocupación, se lo aprecio mucho, comparto algunas de sus cuestionamientos, pero déjeme le digo, Ofelia, que un gran jurista, que ahora ya hemos olvidado y valdría la pena releer cada día, un gran hombre de ideas italiano que en vida se llamó Norberto Bobbio, alguna vez escribió en uno de sus textos, Norberto Bobbio pues era muy prolijo, un escritor muy prolijo que además vivió muchos años, y escribió en alguno de sus textos esta frase que le voy a poner a consideración, Ofelia: la Constitución no tiene la culpa. Es decir, si usted me dice, es que ya no hay ferrocarriles en México, hombre, ¿qué Constitución tenemos que ya no hay ferrocarriles? Perdóneme, pero la Constitución no pone ferrocarriles. Es que no sé, alcancé a notar aquí algo de la televisión. Bueno, perdóneme, pero la Constitución no da televisiones, ni buena, ni regular, ni mala, no da televisiones. Es que los salarios son muy bajos. La Constitución no pone su salario, Ofelia. No pone. Tiene un concepto de salario mínimo que probablemente se esté violando, en esto estoy de acuerdo con usted, pero no da el salario de cada persona. La Constitución no dice cuánto ganan los diputados, ni cuánto gana el gobernador, ni cuánto gana cada trabajador del país. Y ¿sabe qué? No solamente no lo dice, sino que no debería decirlo. Debe decir, pues entonces que lo diga, que yo tengo que ganar 15,000 pesos al mes. Pues no lo hace la Constitución mexicana, ni la hace la Constitución norteamericana, ni tiene por qué hacerlo. La Constitución son los grandes principios, las grandes ideas, y luego lo que sí tenemos que hacer, y yo creo que usted lo señalaba al final de su comentario, es pedirle a quienes dirigen este país que cumplan con esas grandes ideas y que las vayan aterrizando en, 1, leyes, programas de gobierno, políticas públicas, planes de acción, etcétera, etcétera. Eso sí va a sacar adelante el país, pero no le pidamos a la Constitución que sea una varita mágica. A veces caemos en ese fetichismo jurídico. No, hay un problema en México, reformemos la Constitución. No sé qué, pues no. La Constitución, 1, no tiene la culpa, eso lo decía Bobbio, y ahora le digo yo mi respuesta. La Constitución no es una varita mágica. La Constitución es un libro nada más. Ahí están las ideas, ahí están los grandes propósitos de este país, pero esos grandes propósitos hay que aterrizarlos en el día a día. Necesitamos una cultura constitucional que esté en favor de los derechos, una cultura constitucional que trabaje en defensa de nuestras libertades, una cultura constitucional que debata los grandes temas públicos. Hicimos una encuesta en el 2011 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde le preguntamos a las personas, ¿usted conoce su Constitución? 95% no, pero son los mismos que se la pasan quejándose de sus diputados, se la pasan quejándose de Enrique Peña Nieto, etcétera, y a lo mejor sí tiene fundamento la queja, pero ¿no deberíamos empezar haciendo nuestra parte? ¿No deberíamos empezar nosotros también contribuyendo? ¿No es una corresponsabilidad? El gran escritor francés Victor Hugo, quien escribió Los Miserables, dijo, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad. Y yo no quiero decirle a usted que es cómplice usted,
pero probablemente estemos dejando demasiados cheques en blanco en la mesa de nuestros gobernantes. Probablemente hayamos hecho demasiado poco por exigirles. Probablemente les hayamos puesto poca atención. Probablemente hayamos sido indolentes a la hora de ejercer el sufragio o de no pararnos frente a la urna. Probablemente estemos viendo telenovelas en vez de estar viendo el canal judicial o el canal del Congreso. Probablemente estemos leyendo más libros vaqueros que constituciones, por ejemplo. Y somos los mismos que nos quejamos y somos los mismos que estamos inconformes. Así que yo diría, el destino de este país está en nuestras manos. Tomémoslo en nuestras manos, hagamos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, abonemos para construir el México que queremos. Porque México no es propiedad de nuestros políticos y no va a venir, porque ahí viene el 2018 y ya sé qué va a pasar en el 2018 porque ya lo he visto. Vamos a caer todos en la trampa de pensar que un hombre o una mujer solitos van a sacar adelante este país. Es que ahí viene ahora sí, este no funcionó, pero el siguiente, no hombre, el siguiente es un dechado de virtudes. Y una, y otra vez. Y no es que fracase una persona, no, el problema no es una persona. Si pusiéramos ahí a un superhéroe, tampoco lo haría bien si no aporta cada ciudadano. Si no es cada ciudadano el que se tiene que poner como escudo y defensor de la Constitución y tiene que vivir esos valores y tiene que decidir en favor de la legalidad y no en favor del fraude y tiene que decidir en cumplir sus deberes y en defender sus derechos. Y esa es la tarea conjunta y por eso estoy tan contento de haber venido aquí, por eso le agradezco mucho al Congreso que me haya permitido esta intervención, porque estoy convencido, y déjenme terminar otra vez con esto, la Constitución es de todos y la Constitución tiene que ser protegida, respetada y guardada por todos, porque es lo que nos une a México. Si algo nos une, no es los discursos de los políticos, no es que uno sea de un partido o de otro, lo que hoy nos une y nos significa y nos dignifica como mexicanos es la Constitución política del país. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Carbonell. Escuchemos el mensaje del diputado presidente Carlos Alberto García González. Muy buenas tardes. La verdad es de que creo que todas y todos van a coincidir conmigo que fue muy interesante la intervención del doctor Carbonell. Y bueno, sí quisiera, a nombre de este Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, darle unas palabras. Es un verdadero gusto, como decía, poder estar hoy con el maestro Carbonell, que nos compartió pues esta plática tan interesante en esta ya tarde, casi noche. Nuestra legislatura, que es la 63ª de este Congreso, está trabajando bajo la premisa de responder a las demandas ciudadanas con leyes más acorde a la sociedad, como ya se comentó aquí, en la que vivimos. Tenemos una oportunidad histórica de ofrecer a las y los tamaulipecos el camino jurídico y social que lleven a nuestro Estado a nuevos y mejores horizontes. En este marco conmemorativo del centenario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que es, y ya lo comentó, el 96º aniversario de nuestra Constitución Política local, los legisladores en Tamaulipas tenemos claro que debemos avanzar dando respuesta y sobre todo logrando acuerdos que nos permitan evolucionar, inclusive en algunos casos hasta revolucionar. Sin duda, doctor Carbonell, lo que hoy nos deja en cada uno de nosotros es el espíritu de continuar aportando desde nuestra trinchera, todo para la construcción de una sociedad donde el ideal de justicia y paz prevalezcan para las futuras generaciones. Agradezco de nuevo su presencia y con mucho gusto le voy a hacer entrega a nombre de todas, no nada más las diputadas y diputados de esta legislatura, sino de todo el pueblo tamaulipeco, de este merecido reconocimiento que dice a la letra: el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través de la Comisión Especial de la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 96º aniversario de la Constitución Política local, le otorga la presente constancia al doctor Miguel Carbonell
por la impartición de la Conferencia Magistral Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, una nueva constitución o una constitución reformada. El día 23 de enero de este año 2017, a nombre de su servidor, Carlos García González. Un fuerte aplauso de nuevo para el doctor. Y ahora sí, se va a ir corriendo nuestro expositor porque lo deja el avión. Buen viaje, gracias.